Millones de estadounidenses ya han votado en la elección presidencial a través del correo o asistiendo a locales de votación anticipados. Varios estados publican datos generales sobre esta votación, por lo que los partidos especulan sobre quiénes son beneficiados con la votación hasta el momento. Le preguntamos a nuestro compañero José María del Pino en Washington, D.C., en la sala de análisis de NTN 24, si estos estados nos pueden dar pistas de quién está logrando más votos en esta contienda. Buenas tardes, José María. Carlos Eduardo, muy buenas tardes y comienzo respondiendo tu pregunta. Podemos tener algunas intuiciones, pero la verdad es que sacar conclusiones contundentes sería un ejercicio de ciencia ficción. Aún así, en esta sala de análisis nos hemos propuesto mostrarle algunas de esas conclusiones que los partidos se atreven a anticipar. Y quiero partir diciéndoles que hay dos formas de votar y que ya millones han votado, como tú muy bien explicabas. Una a través del voto por correo, otra en el voto anticipado, en persona, yendo a locales de votación que han sido especialmente dispuestos para ir a emitir el voto y ya olvidarse de eso el día 5 de noviembre, que es el día oficial de la elección. Vamos con algunos datos generales, una suerte de vista general. Quiero decirles que quienes votan por correo reciben una boleta que ellos le exigen al Estado. El Estado verifica su identidad, envía la boleta y de vuelta se va por el código postal. Ese viaje se demora más o menos 2.1 días en promedio el 2020, que esa fue la elección presidencial entre Biden y Trump, y el 2022, que fue de medio término, ya fue menos de 2 días. Esta tendencia se está manteniendo. Los votos están llegando en menos de 2 días desde que la persona lo ingresa al buzón hasta que llegan al lugar donde van a ser contados en cada uno de los estados. Pero en total, Carlos Eduardo, han votado 17 millones de personas en los Estados Unidos, ya sea por voto anticipado o por voto por correo. Y me imagino que te preguntas, bueno, ¿y qué podemos deducir de eso? Hoy día les traemos 3 estados, que son estados bisagra, donde algún nivel de información tenemos sobre lo que está ocurriendo. Pero insisto, no precipitemos ninguna conclusión. Aún así, acompáñenme a revisarlo. Vamos de inmediato con Pensilvania. Han votado 1.123.000 personas. Estos ya son votos que están dentro del sistema. 71.854 solo en las últimas 24 horas. Lo que sí sabemos en este estado es que se publica a qué partido está afiliado la persona que ha votado. Y aquí podemos ver que los demócratas casi llegan al 61% con 684.724 votos y los republicanos el 29.2% con 328.074 votos. Otros son independientes, 110.000 votos. Paro aquí un momento. Pensilvania, el más importante de los estados bisagra, le hemos dicho. Aquí los que están sacando cuentas alegres son supuestamente los demócratas, porque ellos se propusieron sacar 400.000 votos de diferencia entre republicanos y demócratas a favor, evidentemente, de los azules, de Kamala Harris, de aquí a el día de la elección. Y ahora ya van en más de 300.000, lo que sería buenas noticias para ellos porque aún quedan varios días de voto anticipado por delante. A esto le denominan el cortafuegos. Si el cortafuegos está sobre 400.000 votos, dicen, es muy poco probable que los republicanos puedan dar vuelta al resultado durante el día de la elección. Pero insisto, nada garantiza que un demócrata o que un republicano vote necesariamente por el voto de su partido. Y nadie nos está diciendo cómo se están comportando los independientes. Así que son simplemente especulaciones. Vamos ahora con Carolina del Norte. Por correo han votado 110.000, de voto anticipado casi 1.600.000. Demócratas 34%, 589.000 votos, republicanos 33.9%. Miren, casi nada la diferencia, 578.528%, y es uno de los estados con el mayor número de personas independientes que no está afiliada a partidos. 31%, es decir, casi 540.000 votos son de independientes. Hago el punto con Carolina del Norte. En este estado las encuestas que dicen que está empatado. Y podemos ver que demócratas y republicanos están empatados. Pero se preguntarán, ¿y cómo votan los independientes? Las encuestas también dicen que votan casi mitad y mitad. Es decir, si cada uno votara por el candidato de su partido, esto confirmaría que es un estado que se va a definir por muy pocos votos. Pero insisto, una nueva especulación. Terminamos finalmente con Nevada, donde hay buenas noticias para los republicanos. En este estado el Partido Republicano, a diferencia de la historia, donde siempre los que votaban antes eran los demócratas y los republicanos iban en el día de la elección,
ha llamado a sus votantes a ir a votar antes y lo han hecho con euforia. 40% para los republicanos, 127.000 votos hasta ahora, 35.7 para los demócratas, 124.000. En correo ganan los demócratas, en el voto en persona anticipado ganan los republicanos. Hago el punto aquí. La pregunta que se hacen todos es, ¿significa que los republicanos están llevando más gente a votar o que simplemente están cambiando cuándo votaban los mismos? Es decir, los votos que ya tenían. Es decir, ¿están canibalizando el día de la elección para ingresar estos votos antes y dar esta sensación? ¿O son efectivamente nuevos votantes? En ese caso, sería una muy buena noticia para los republicanos que estos sean efectivamente nuevos votantes. Y los independientes también se comportan más o menos en 50 y 50%. Termino con nuestra portada en la pantalla y con esto me despido, Carlos Eduardo. No sacar conclusiones anticipadas, porque históricamente demócratas votaban antes, pero ahora hasta el mismo Donald Trump dice que va a ir a votar antes. La pregunta que hay que hacerse entonces cuando recibamos estos datos es, ¿los republicanos que están votando antes y que en muchos estados están ganando y pasando adelante son simplemente republicanos que iban a votar sí o sí el día de la elección y cambiaron su día de votación, o son nuevos votantes que está llevando a las urnas Donald Trump? Esa es la pregunta clave sobre el voto anticipado. En Washington, D.C., soy José María del Pino. Vuelvo con ustedes al estudio. José María, gracias por este análisis desde Washington, D.C. sobre cómo está la contienda presidencial ahora mismo con el voto anticipado. Y ahora quiero darle la bienvenida a Lawrence Gumbiner, ese consultor internacional, diplomático estadounidense, además presidente de Gumbiner Inter-American Strategies, organización con experiencia en inversión y desarrollo internacional. Está en pantalla, señor Gumbiner, bienvenido. Buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto que pueda atendernos esta tarde hoy. El voto anticipado, que tiene su objetivo, según la organización electoral, es aligerar, por supuesto, el proceso de votación el día D, es decir, el 5 de noviembre, que es cuando se va a dar la elección como tal. Pero le quiero preguntar esta tarde, ¿la votación temprana anticipa algo de la realidad del resultado final? ¿Cómo es el comportamiento histórico en Estados Unidos? Bueno, históricamente y recientemente los demócratas han participado en el voto anticipado en grandes números comparado con los republicanos. Y en parte fue el mismo Donald Trump quien intentó reprimir ese voto anticipado en las elecciones, dos elecciones anteriores. Pero hoy día los republicanos han tomado otro sendero y están apoyando más el voto anticipado. Entonces, como explicó su corresponsal en Washington, en algunos estados estamos viendo más demócratas utilizando el herramienta, pero en otros estados ahora los republicanos están también votando en esa manera. Entonces, en este momento, lo que yo diría, los resultados que hemos visto refuerza que esta elección va a estar muy, muy reñida. Señor Gumbiner, ya han votado, según estos resultados que han entregado los estados que están permitiendo la votación anticipada o temprana, 17 millones de electores. ¿Esto qué significa en una elección de decenas y cientos de millones de electores en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es un voto... Es muestra que el voto anticipado ha ganado fuerza en nuestras elecciones en general, porque todavía faltan 2 semanas. Entonces, la gente está aprovechando más y están más cómodos con el voto anticipado, o sea, por correo o yendo a su sitio de votar. Yo fui aquí en Virginia hace unos días a mi sitio para votar, entré y en 5 minutos salí. Entonces, yo creo que la gente, el público, es más cómodo con esa manera de votar. Y mira, hay una cosa que es muy raro comparado con otros países. Nosotros votamos los días martes, no el día domingo, como la mayoría de los países en el mundo. Y es más, el día martes ni es un día de fiesta federal, nacional. Entonces, la gente tradicionalmente ha tenido que sacar tiempo de su trabajo para ir y votar. Ahora, con esos herramientas, no hay que hacer eso. Uno puede votar cuando quiera, en el momento que quiera. Quiero preguntarle, señor Gumbiner, si el voto anticipado realmente es seguro, es decir, es custodiado
el voto que emita cualquier persona por vía correo se va a respetar, no hay manera de alterar, de que lleguen más votos a favor de un candidato u otro. Y se lo pregunto porque el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, tiene sus dudas, ha cuestionado y ha criticado el voto temprano, el voto anticipado, el voto sobre todo por correo. Dice que no hay ni siquiera custodia del buzón donde se deposita el voto. Sí. Bueno, en general hay buenos controles. Y yo digo en general porque en nuestro sistema de elecciones es cada estado y en muchas circunstancias cada condado que maneja el voto particular en ese condado. Entonces, los sistemas varían de condado a condado, estado a estado. Yo creo que es perfectamente legítimo tener preocupación y vigilar bien el sistema. Dicho eso, no ha habido ninguna evidencia hasta ahora que el voto por correo o el voto anticipado ha causado más corrupción en la votación, más fraude. Entonces, no tenemos la evidencia, pero sí hay la sospecha. Ahora, el señor Trump está acostumbrado a lanzar sospechas constantemente y esa fue la razón porque él no quería que los republicanos votaran hace 4 y 8 años en esa manera. Pero él ha cambiado ahora. Él se ha dado cuenta que para muchos republicanos es más fácil, más factible votar en esa manera. Entonces tenemos que vigilarlo, pero no hay evidencia hasta ahora que ha habido un problema. Hubo un tramo de la campaña presidencial en Estados Unidos, señor Gumviner, en el que pues, se apostó mucho a conquistar ese voto independiente. Quiero preguntarle, cuando faltan 13 días para las elecciones, el 5 de noviembre, los estadounidenses finalmente van a terminar de elegir a quien va a dirigir el país a partir del año 2025. Y quiero preguntarle por eso, por los independientes. Ese grupo de electores, de ciudadanos, de estadounidenses, finalmente van a tener un poder decisivo en esta contienda que ya hemos adelantado desde hace mucho tiempo. Va a ser una contienda al final muy cerrada, muy reñida. Yo creo que sí, para tener mucho que decir en quién va a ser nuestro presidente. Mira, ambos campos tienen una base, la gente fiel a su causa. El señor Trump tiene un 30% que se mueren por él. Y la señora Harris también ahora tiene con la base tradicional demócrata de los jóvenes, de los afroamericanos, que ha tenido también más entusiasmo, lo que no tenía el señor Biden. Pero el señor Harris ha reactivado esa base y ese entusiasmo. Entonces, las bases son firmes. ¿Qué va a pasar en la mitad, en los que son indecisos? Y yo diría, en este momento, faltando 2 semanas, hay muy pocos indecisos de verdad. Yo creo que los independientes han hecho su decisión en la mayoría. Como mencionó el corresponsal, parece que los independientes van casi igual a igual. No hay indicación que un candidato está captando en grandes cantidades el voto independiente. Entonces yo digo que en este momento mucho del juego va a ser cuál campaña puede sacar su gente a las urnas. Ese va a ser lo tradicional, get out the vote. Si la gente de su base, de la gente quienes son fieles, van y salen en grandes cantidades, esa campaña va a tener mayor chance de ganar. Señor Lawrence, quiero que hablemos en esta parte de la entrevista sobre los estados bisagra o péndulo. Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. En algunos estados un poquito por encima de Donald Trump, en otros hay empate técnico, en otros Kamala Harris hasta ahora va punteando los sondeos de opinión que hemos conocido durante la campaña electoral. Pero yo quiero preguntarle si en su análisis de lo que es el comportamiento histórico del voto estadounidense, puede decirme cuáles de estos 7 estados realmente van a definir esa contienda electoral el próximo 5 de noviembre.
Yo creo que los que van a ser los más claves, y tiene toda la razón, Carlos Eduardo nombró los 7 estados claves, pero yo miro a Pensilvania como por el tamaño, por la cantidad de electores, porque como usted sabe, los estados con más población tienen más electores, más peso en los resultados. Entonces, yo diría que Pensilvania es muy, muy reñido. También Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte ha surgido recientemente en pelea. Antes era más fiel al Partido Republicano. Ha habido mucha gente mudándose desde el norte a Carolina del Norte, está poquito más liberal, digamos. En ese sentido, los demócratas tienen más chance. Pero Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, esos van a ser lo clave. Va a ser muy difícil para Kamala Harris en Arizona ganar. Nevada está en juego. Pero yo diría esos son los que tenemos que mirar y son los que en la noche de elección vamos a saber más rápido porque están en la costa este, los resultados van a salir más temprano. En pantalla, Lawrence Gumbiner es el consultor internacional, diplomático estadounidense, a quien le agradezco mucho haber compartido esta tarde con nosotros aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Señor Gumbiner, será hasta la próxima.